Salmo 134, primera vez que predico el Salmo 134, me atrevo a decir, el más menospreciado, el más subestimado. Pocos predicarían el Salmo 134. Titulé el Salmo 134, Cosas de Levitas, temática de levitas. Probablemente no entenderíamos nosotros, a menos que alguien nos explicara qué está pasando. Pero lo lees y dices, un salmo cualquiera, porque no tiene mucho que ofrecer. Pero el Salmo 134 nos va a alimentar esta noche. Un tema que se lee, cosas de levitas, el turno de noche. Dice el Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, bendigan a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El Salmo 134 se escribió con toda la intención de usarse cuando las festividades grandes terminaban. Un aniversario, una fiesta solemne, una buena celebración. Cuando se terminaba una jornada larga de ministración, de imponer manos, de declarar bendición, el sacerdote en turno ponía sus dos manos hacia adelante y leía la bendición sacerdotal al pueblo. El pueblo guardaba silencio, cerraban sus ojos, quebrantados emotivamente, esperaban el discurso con la autoridad que él poseía en la tierra. Les decía, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te tenga en memoria, te dé paz, venza a tus enemigos. Eso en silencio. Y cuando el sacerdote terminaba la bendición sacerdotal, ellos quebrantados y en júbilo gritaban y celebraban, porque el sacerdote, su pastor, los había bendecido con la autoridad que Dios les había entregado. Y este salmo se leía, pero era un salmo que le leía la congregación a los levitas. Y los levitas escuchaban el Salmo 134. Era un encargo del pueblo hacia los que moraban en los atrios. Se lee y dice, miren, bendigan a Jehová desde el corazón, háganlo todos vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová moran por las noches. Y les piden en el verso 2, mientras que sirven a Dios, aprovechen el tiempo. Los que moran en la casa de Dios y viven en la casa de Dios, aprovechen y levanten sus manos al santuario y bendigan a Jehová. Este salmo nos habla acerca de dos tipos de adoradores: los que venían para adorar y se retiraban a sus casas para continuar con su vida cotidiana. Pero también nos habla de los que venían a servir o a adorar sirviendo. Y los que venían a adorar sirviendo veían cómo la gran masa llegaba, consumía, lloraba, se ministraba, se llenaba, recibía el perdón de sus pecados, borrón y cuenta nueva, volvían a comenzar. Pero tarde o temprano en la festividad, uno por uno, y cada uno de ellos comenzaban a volver a su vida cotidiana. Pero había un grupo selecto llamado levitas, que eran los primeros que llegaban, y algunos de ellos no se retiraban. Se les llamaban los guardas, los custodios, los que velaban en el templo de Jehová. El turno de noche. El turno de noche siempre tiene sus matices distintos, porque para empezar requiere más esfuerzo y más sacrificio, más desgaste. Pero también, hermano, es más bien pagado. Así que cuando la festividad terminaba, unos estaban terminando de adorar, pero otros estaban preparando para entrar al servicio de Dios. Y me encanta saber que el atrio, la casa de Dios, nunca se quedaba sola ni vacía. Ahora, los levitas tenían varias tareas que hacer durante la noche para preparar el tabernáculo para la siguiente festividad y para recibir al otro grupo de adoradores que venían para tener comunión con Dios, consumir, recibir, entregar algunos sacrificios. Pero el atrio, la estructura litúrgica,
todo el personal que servía para recibirlos tenía que estar listo y preparado. Era un trabajo de mucho esfuerzo. Ministrar personas es cansado. Lidiar con las personas es difícil, pero ellos estaban despidiéndose tan agradecidos con los que moraban en los atrios y con los que se quedaban en el turno de noche. Yo me acuerdo en mi seminario 3 años, era una disciplina. Desde las 6 de la mañana sonaba la campana, te despertaba la campana. Si estoy mal en los horarios me corriges, Natalie y Carlos, que saben lo que estoy hablando. Pero creo que era a las 6 de la mañana, 7 de la mañana era oración, o ya me adelanté. Sí, voy bien, 7 de la mañana oración. De 6 a 7 oración. Okay. Entonces nos levantábamos antes de las 6. De 6 a 7 oración. A las 7 tenemos que llegar a las 8 al desayuno. En ese lapso te cambiabas, te bañabas, planchabas, te preparabas. A las 8 tenías que estar desayunando para que comenzaran las clases en un ratito más. Y luego estudiábamos hasta el mediodía, a las 12:30. Y a la 1 tenías que estar en el comedor para que te dieran la comida. Pero a las 2 tenías que estar con ropa de trabajo para entrar a trabajar de las 2 a las 5. Y a las 6 tenías que estar en el comedor para que te sirvieran la cena. Y a las 7 te abrían un estudio para que leyeras la palabra, hicieras tus tareas, cumplieras con tus obligaciones. Y a las 9 te abrían el estudio para que te fueras a tu cama. Y a las 10 tenías que apagar el foco para estar dormido. No había tiempo para otra cosa más que para lo que la institución te decía que tenías que hacer, en el momento que lo tenías que hacer, cuando lo tenías que hacer, de la manera que lo tenías que hacer. Y los que queríamos más, los que teníamos agenda extra, no solo leer lo de la tarea, lo de los 15 materias que teníamos que tener diarias, asignaciones, teníamos que agarrar de nuestro tiempo de descanso. Y a las 11 se nos permitía, después de que todos estaban en las camas, todo estaba en silencio, negociar, desvelarte, y te abrían un salón para que te fueras ahí y que ya estuvieras gastándote tus horas de descanso, invirtiéndolos en los que tú quisieras invertir. Y nos quedábamos los que leíamos. No voy a negar que el café, la plática, alguna buena situación ahí, pero normalmente era devorar libros que no ibas a devorar en el tiempo de la semana, porque no había tiempo para nada. Eso es la milla extra, desvelarse, invirtiendo en ti, leyendo libros, haciendo esto. Y fue la forma en que sacaste adelante lo que tenías que hacer, pero aprovechaste el momento. De otra manera no podrías leer ningún nada, porque no había tiempo para eso. El turno de noche. El turno de noche, que es bien pagado. Cuando me hice pastor, hablé con mi esposa. Eran poquitas ovejas y dije, voy a buscar un trabajo. Pero el deber ser, el deber del ministerio. Yo no me podía buscar un trabajo cómodo para mí, llegar a las 10 a trabajar, salir a las 8 de la noche. Yo tenía que buscar un trabajo que me soltara a la 1 de la tarde para pastorear esta iglesia. Así que conseguí un trabajo de taquero. Problema que me tenía que levantar a las 3 de la mañana para llegar a las 4 al lugar, para hacer muchos tacos, para las 6 ponernos a vender tacos en una avenida importante, para acabar los tacos para las 11, a las 12 y a la 1 venir de regreso a la casa. Tener el tiempo para estudiar, visitar, predicar, medio dormir y levantarme a las 3 por el deber ser. Eran días pesados. Eran días donde levantarse a las 3 de mañana, ir a hacer tacos y convivir con esas personas me formó, me educó. Pero yo sé lo que es trabajar de noche. Y los que se iban llenos le pedían a los que se quedaban, a los del turno de noche, que por favor, haciendo lo que hacían, no lo hicieran de manera frívola, ni lo hicieran por obligación, sino que lo hicieran desde el corazón. Y que se tomaran momentos durante la noche, porque lo que hacían era limpieza, lo que hacían era ver las cuerdas, ver las cortinas, ver la estructura, ver también la parte decorativa, creativa, lo que ya no servía, lo que tenía que cambiarse. Porque la presentación del tabernáculo era la carta de presentación de Dios en la tierra. El tabernáculo de Moisés era impresionante, aún y hecho con materiales rústicos, materiales a la mano de Moisés, a los artesanos de Moisés. Era evidente que el Dios de los cielos y de la tierra, y su gloria y su presencia, moraba en ese lugar. El alto nivel de dedicación que le habían puesto a la construcción, la lealtad, el cariño, la honra que le tenían al lugar, sobre todo la solemnidad, requería
que quienes trabajaran en el turno de noche lo hicieran desde el corazón. Estamos hablando de los dos tipos de adoradores: los que vienen, consumen y se van, pero hay otros que vienen, sirven y se quedan sirviendo. Porque para que esto funcione, tiene que haber horas de inversión durante la noche y durante horas que nadie ve. Hay tareas en la iglesia que no tienen que ver con las 2 horas que hacemos culto el domingo. Hay tareas en la iglesia que tienen que ver con inversión de tiempo que nadie mira y que nadie valora. Pero finalmente estas tareas estaban a cargo de los levitas. Ser levita era todo un legado, toda una cuestión cultural distinta a todas las demás tribus. Y por eso quiero hablarte de cosas de levitas, para poder entender el Salmo 134, donde ellos les piden que tomen el tiempo para alzar sus manos al santuario y bendecir a Jehová. Es que no podemos ser tan frívolos en hacer lo que hacemos sin hacerlo dedicado para Dios. Yo sé de lo que hablo porque es mi tarea. Tú vienes a recibir, yo vengo a dar. Yo estoy pensando el sábado y el viernes sobre el domingo. Yo estoy pensando durante mi comida del domingo, platicando con otras personas lo que Dios me está poniendo, lo que tengo que dar para dar el domingo por la tarde. Y muchas veces, hermano, podemos hacerlo con tanta frialdad y hacerlo nada más así. Pero quiero decirte que el pueblo le pedía a los servidores de la iglesia: háganlo siempre desde el corazón. El pueblo valoraba que los atrios no se quedaban sin protección ni sin seguridad. Sabían que durante que ellos estuvieran dormidos, habría gente trabajando en el tabernáculo, y les pedían que por favor en la madrugada, durante que el pueblo estuviera descansando, hubiese quienes estuvieran en el tabernáculo levantando sus manos y bendiciendo a Jehová de los ejércitos, reconociendo que Dios es bueno, reconociendo que su misericordia es para siempre, que su misericordia no tiene fin, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Su bondad no tiene comprensión. Jesús le dijo a los seres humanos: no se juzguen para que no sean juzgados. No sean tan duros con ustedes mismos, porque ninguno de ustedes da el estándar para salir vivo de la regla de la justicia. Por eso Jesucristo vino a ser el estándar que el Padre demandaba, y Él es nuestro hermano mayor. Y Él nos dijo a nosotros que si Él resucita, nosotros también resucitaremos. Pero el ser humano es tan obstinadamente terco, juzgándose los unos a los otros y diciendo: Él no es bueno, yo soy mejor que Él ya falló, Él ya cayó. Pero cuando tú vienes al estándar de Dios, te das cuenta que no hay justo ni uno, sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para establecer el camino al Padre mediante su sangre y su perdón. Ahora, los levitas, les pedimos que lo hagan desde el corazón y adoren y levanten sus manos, y que recuerden desde Sión, desde el tabernáculo: Jehová te bendiga, porque Jehová hizo el cielo y la tierra. Qué tremendo este salmo, hermano, para sacarle jugo. Pero tendría que llevarte a Josué capítulo 21, cuando las conquistas y cuando las tribus comienzan a recibir sus posesiones. Y había una tribu que nada más se limpiaba los dientes. ¿Cómo se dice? Cuando te saboreas algo, nada más te saboreas. Ah, sí, qué tremendo. Gracias. Nada más veía que le repartían a Rubén, a Manasés, a Judá, y había una tribu que no le repartían nada, y ni siquiera lo metieron al sorteo. Y qué tremendo es para un levita que le dicen: tú vas a estar en el piano, tú vas a estar en la palabra, tú vas a hacer los aseos en la iglesia, tú vas a hacer las células, y tú vas a estar haciendo un trabajo que nadie mira, y queremos que lo hagas de la mejor manera. Pero el día de la repartición de las heredades, ni siquiera fueron considerados para que les diesen un pedazo de tierra para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Y si hay algo en tema de levitas es: ¿y qué para nosotros para el día de mañana? Porque yo conozco gente haberse invertido en un piano, en un púlpito, en el sistema de crecimiento de un pastor,
con tanta obediencia, con tanta dedicación, y un día recibir de la iglesia un muchas gracias, lo hiciste bien, no podemos ayudarte, no pudimos darte nada, haz con tu vida lo que puedas hacer. Años de su vida sirviendo en un altar sin recibir para atrás nada. Y los levitas estaban con incertidumbre en su corazón diciendo: ya todos tienen heredad, pero nuestros hijos y nuestros nietos, ¿dónde van a vivir? La temática de un levita tiene que ver primero con una posesión. No es tan fácil pedirle: ya nos vamos, ahí te quedas, limpias el templo, arreglas las lámparas, cambias las cortinas, te encargamos. Un niño se vomitó y otro rompió, y la hermanita aquella hizo y deshizo, pero ahí te encargamos que aparte de que lo hagas desde el corazón y con toda intención. Es que no lo puedes hacer con todo el corazón cuando sabes que tu prole, que tus hijos, que tus nietos no tienen futuro y no tienen posesión. Pero el capítulo 21 de Josué dice: los jefes de los padres de los levitas, los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, hijo de Josué, hijo de Nun, a las cabezas de los padres de las tribus de Israel, a los jefes de las tribus de Israel, y les hablaron en Silo con tanta seriedad en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades en donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades y sus ejidos. 38 ciudades les fueron dadas, no de parte de Dios, escucha esto, sino que el pueblo de Israel, cuando recibieron su herencia, ¿tú recuerdas a los descendientes de aquel viejito que mantenía su fuerza, Caleb, que estuvo en el primer envío para inspeccionar la tierra? No conquistaron, pero volvieron después de 40 años, y él dijo: ese monte y ese monte son míos, me los prometió Moisés, entrégamelos ahora, Josué. Y cuando él tenía su tierra y puso su cerca, esos hilos de púas que delimitaban el terreno de Rubén, el terreno de Manasés, el terreno de Judá, ellos estaban contentos, pero había una tribu que estaba con sus manos vacías, y se acercaron al sacerdote en turno y le dijeron: todo lindo con Dios, todo lindo con ustedes, nosotros estamos para velar por las noches en el tabernáculo y para prepararles la santa cena y para prepararles todo lo que quiera, estamos listos para ministrarlos, pero tengo algo que decirles. Recuérdense que dijo Dios a través de Moisés que ustedes, los jefes de las casas paternas, nos prepararían y nos entregarían cada uno una parte de tierra para nosotros. Este Salmo 134 que le dice a los levitas: les encargamos que en la noche levanten sus manos y lo adoren y lo exalten, y que no pare la adoración para Dios, estaba haciendo de parte del pueblo que también el pueblo les tuvo que separar tierras a ellos y entregárselas. Todos queremos un buen ministro, y todos queremos un buen predicador, y todos queremos un buen grupo de alabanza, y todos queremos un equipo de intercesión que libere cuando haya demonios. Todos queremos un buen equipo de misericordia que vaya a la cárcel y que vaya al hospital, y todos queremos los mejores campañas y eventos para alcanzar las almas para Cristo. Pero ¿quién está pensando en el sostenimiento de la persona estructural, de los que hacemos iglesia, de los que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde, de los que estamos pensando en qué darle al pueblo, de mi equipo de trabajo que a veces se llevan el regaño cuando les digo: esa alabanza no, de esa manera no, esa manera de caminar no? De verdad, hermano, ellos habían aprendido a amar a sus sacerdotes, porque cada uno de ellos, los abuelos, les había tocado desde su corazón y no de parte de Dios entregarles parte de la tierra que ellos tenían y que habían recibido. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo acerca de que ahora ellos tenían que darle a los levitas honra a quien honra merece, y reconocimiento para que ellos se encargaran del templo, del tabernáculo, de los sacrificios y de todas las cosas? Ellos tenían que entregar parte de su territorio. Qué difícil es eso. Y vinieron los levitas y le dijeron: hey, ya les dieron a todos tierra, sí, ahora ustedes nos tienen que dar a nosotros conforme al mandato de Jehová a través de Moisés. Tendríamos que remontarnos al libro de Números, cosas de levitas, el turno de noche, para que lo haga contento y alegre. Pues hay que ponerlos contentos y alegres. En Número capítulo 35,
Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado sur 2000 codos, al lado occidente 2000 codos, al lado norte 2000 codos, y a la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que dieres a la heredad de los hijos de Israel, de que tienen mucho tomaréis mucho, del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno sin excepción dará de sus ciudades a los levitas según la posesión de su heredad. Este tema no es un tema exclusivo del que tiene mucho, es un tema de que todos tenían que contribuir con las cosas de los levitas. Esto no siempre se trae a los púlpitos, y la mayoría de la iglesia desconoce las cosas de levitas. El Señor puso en mi corazón compartir esto contigo, porque no habría manera de conquistar el Salmo 134 con unos levitas que no tienen posesión. Nuestras oraciones tienen que estar puestas en el chico del piano. ¿Cuántos años tiene tocando el piano? El predicador que está ahí, luchas personales, luchas matrimoniales, problemas financieros, se le añaden cargas, colegiaturas, recibos. El chico de la guitarra, que bendito Dios por su vida, bendito Padre porque pues nos ayuda en la alabanza. Las coordinadoras, los que hacen iglesia, las maestras de los niños. Muchas veces no vemos a los servidores lo valioso y lo importantes que son ellos para nosotros. Y como pastores venimos y en ocasiones nos llevamos algo de crédito o todo el crédito. En ocasiones nos llevamos toda la crítica. Todo tiene que ver con nuestra culpa. Por nuestra culpa la iglesia está mal. Pero en nuestros momentos de lucidez le damos gracias al Señor por todos y cada uno de los servidores voluntarios que hacen que la iglesia sea posible cada día. Valoramos profundamente que estés afuera en una tienda, que estaciones un carro, que pintes una pared, que repares una silla, que vengas temprano, que te vayas tarde. No es de todos el servicio. Algunos piensan que adorar es solo levantar las manos, pero cuando todos los adoradores, consumidores de adoración se iban, los verdaderos adoradores del servicio entraban toda la noche en silencio, en la oscuridad, donde el reino de las tinieblas impera y donde la oscuridad gobierna. Aún en medio de la noche, mientras los demás roncaban, ellos estaban en el templo, hermoseando el templo. Y por la mañana se abrían las puertas y el templo estaba listo para recibir una vez más al corazón afligido, al corazón atormentado, a la mujer azotada, al niño que no tiene futuro, a la niña que está confundida y no sabe si es niña o es niño, o al niño que está pensando suicidarse. Pero los atrios de Jehová se abrían y no se colapsaba, porque no somos una institución terrenal, representamos una puerta hacia el cielo, representamos la opción de Dios en la tierra. Y lo que nosotros ofrecemos no es terapia, no es psicología, no es nada motivacional. Solo tiene que ver con que la palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma el corazón. Bendito Dios que tenemos nuestros levitas. Nuestra oración tiene que ver con el futuro del piano, el futuro del de la guitarra. Esos niños que se ponen ahí a servir y que todos lo ven como algo menospreciable. No es menospreciable, es algo digno para Dios. La iglesia pasa por picos altos en células y después picos bajos en células. No hay líderes de célula, predicadores, familias enteras listas para emprender una célula. No quieren célula. Buscamos la manera de no estar en célula, quizás porque no hay reconocimiento, quizás porque no hay pago, quizás porque no hay estímulo público. Pero
nadie mira lo que haces por la noche. Nadie mira lo que haces cuando los demás están dormidos. Y la mentalidad de los levitas es que Dios será nuestra posesión y Dios será nuestra provisión. Tengo que decirte que Dios va a proveer a todos y cada uno de los que se invierten en los atrios de Jehová. Declaramos la bendición, la prosperidad y el respaldo de Dios para todos los que se han invertido en la casa de Dios, en el servicio de Dios, y que Dios sabe pagar y paga muy bien. Dios no les dio, el pueblo les dio. Era la forma de que Dios responsabilizara al pueblo del estado de salud, del estado financiero, del estado espiritual y del estado emocional de sus levitas. Los levitas son nuestra carta de representación, el estado con que hacen las cosas. Ellos dicen: no lo hagan por hacerlo, sigan adorando y levantando sus manos aunque nadie los mire, háganlo desde el corazón. Nosotros como pueblo tenemos que estimular a todo servidor. Cuando tú veas a un servidor, dale una sonrisa y dile: gracias por servir, gracias por ponerte las pilas, gracias por limpiar, gracias por pintar, gracias por tocar, gracias por recibir, gracias por estar donde nadie está. ¿Cuántas personas ahora están haciendo algo para que tú y yo estemos aquí sin que nos desgastemos ni nos cansemos? Dios será su provisión. Dios ya había pensado en los levitas desde antes de que los levitas nacieran. Dios ya les tenía 48 ciudades y sus ejidos y la medida correcta para sus ganados, porque Dios no quiere a nadie con la cara larga ni con la cara triste. Es una ofensa que vengamos molestos a predicar y molestos a tocar y molestos a servir. Lanzo una palabra, mujeres sabias. Cuando te toca hacer el aseo y lees tu nombre en la lista, lo primero que tienes que decir es: gloria a Dios. Tú como quiera limpias en tu casa, pero limpiar tu casa no es igual a limpiar la casa de Dios. Y cuando no estamos los pastores aquí, hay gente que le hace como que le hace, pero no le hace. Y uno llega y dice: ¿a poco sí hicieron el aseo? Dice la hermana. Dijo la hermana: sí, sí lo hice. Y un día fui a su casa y dije: no, sí, sí lo hizo. Que lo hizo igual que en su casa. Pero hay gente que le pone corazón a servir a Dios. Ponle corazón. El turno de noche. Me impresiona cómo la iglesia ahora quiere servir 5 minutos y olvidarse hasta el otro domingo. Con ese cristianismo no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cuántos han llegado a pensar? No levantes la mano y le digas amén, guarda silencio. En esta iglesia se me bañan, me ponen turnos dobles. Yo soy de los que el pastor está hablando esta noche. Soy de los del turno de noche. Cuando vienen estos meses difíciles, esta remodelación, esa pintura, esa tabla roca, hicimos esas bardas, pusimos esas láminas, todo ha requerido esfuerzo. De esta iglesia muy pocas veces hemos pagado mano de obra extranjera o de afuera para que nos construyan algo dentro de la iglesia. Normalmente nuestros vecinos se acostumbraron al ruido que hacíamos, aunque ahora ya no les molesta nuestro ruido porque el sonido es el correcto, de acuerdo a la sala, buena marca, opresores de sonido, ya no les molesta. Pero ellos saben que cuando se nos mete la loquera de trabajarle a Dios y remodelar, vamos a trabajar todo el día y toda la noche. Y es una experiencia fascinante. Los que se involucran en el turno de noche, declaro y lo sé y lo he visto, doble porción se llevan y doble ministración Dios les entrega y doble añadidura. Porque invertirse en las cosas de Dios, jamás terminarás con las manos vacías. Dios sabe pagar. Dios está contento por lo que haces. Lo digo a nombre del Señor. Ahora, Leví, el sacerdote mayor, chicos, tenía 3 hijos. Uno era Gerson, uno Coat y uno Merari. Por ejemplo, las obligaciones levíticas eran todas de carácter práctico. Tenían que hacer cosas dentro de la tienda. Pero los coatitas de los hijos de Leví
eran los diseñadores de los interiores. Dios les encargó el mobiliario, los utensilios, el interior del tabernáculo. Ellos, los responsables del cuidado del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos del santuario que se usaban para el ministerio, el velo, todo lo relacionado con el uso interno del servicio. Mientras que los hijos de Merari eran los ingenieros estructurales. Ellos se encargaban del trabajo pesado. Los meraritas fueron designados para cuidar de la estructura del tabernáculo, sus travesaños, sus postes, sus bases, todo su equipamiento, el equilibrio, que estuviera erguido, que estuviera bien, y todo lo relacionado con el uso correcto de la estructura, así como los postes, el patio, toda la frontera, todo el perímetro, las estacas, las bases, las cuerdas. Cada familia tenía sus propias responsabilidades y estaban definidas. Todos esos detalles Dios ya los había pensado para que no hubiese un área que no tuviese un responsable. La iglesia, de parte de Dios, tiene tanta capacidad en recurso humano que se está desperdiciando porque hay personas que no encuentran su lugar y que dicen: yo quisiera servir a Dios, pero no encuentro dónde servir a Dios. Y esa mentira del enemigo te ha mantenido en una silla esperando tu turno. Tu turno sería que alguien cayera para que Dios te levantara a ti, pero tú no estás para suplir los zapatos ni la posición de alguien más. Dios ya tiene un lugar para ti. Súmate al equipo. Ven, métete a servir a Dios. Me encanta saber que el Salmo 84, de mis favoritos, fue escrito por un coatita, de los que estaban encargados de lo creativo interno del templo. Y él dice en el Salmo 84: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dice, preferiría ser parte de la casa de Dios que habitar en las tiendas de maldad. Este salmo atribuye a David, no es de David, es de un coatita que Dios lo escogió desde el vientre. Le dijo: no tendrás posesión como los demás, no tendrás vida como los demás, no tendrás futuro como los demás, no estarás disponible como los demás. Te aparto y te consagro para el trabajo interno del tabernáculo. Pero este coatita se brincó la barda, porque un día llegó al templo a servir con la escoba, con el metro de medir, con la cinta, a cambiar una estaca y hacerle a Dios. Y estaba ahí, reflexionó, dijo: oh, qué privilegio tengo yo, porque mejor es un día en tus atrios que cualquier lugar en el mundo. Prefiero este trabajo que cualquier trabajo que el mundo ofrece. Escogería yo estar en los atrios de Jehová que morar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Es mejor estar en los atrios, es mejor servirle al rey, es mejor desvelarse en la casa, es mejor limpiar, es mejor cuidar, es mejor hacerlo con todo el corazón. Piensas que no lo mira, lo está mirando. El Salmo 84, escrito por un coatita que le dijeron: papá, ¿por qué no nos dan tierras? Deja que agarren tierras todas y todos. Dios es nuestra provisión. ¿Por qué no levantas una mano y le dices a tu hijo: tú no eres como los demás, nosotros no somos ordinarios, somos personas distintas, porque Jehová es nuestra provisión. Jehová tiene tu casa y la casa de tus hijos. Jehová tiene tu exaltación, Jehová tiene tu prosperidad. Jehová sabe lo que va a pasar. Pero tengo que decirte algo: cuando estés sirviendo en los atrios de Jehová, levántale tus manos, adóralo con todo el corazón, porque Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y nos va a sorprender. Con tremendas cosas nos sorprenderá Jehová, y nuestra vejez será llena de días, llena de salud, llena de bendición, porque nos invertimos en los atrios de Jehová. Ahí moraremos por largos días, y en la casa de Jehová veremos la bendición y la prosperidad que Dios tiene para nosotros. No solamente era una lección de posesión, era una lección de provisión. Y si seguimos leyendo, te vas a dar cuenta en el capítulo 21, pero no lo puse en mi computadora, pero lo voy a poner en mi Biblia. Tú
te vas a dar cuenta quiénes y quiénes tuvieron que darles. Josué capítulo 21. Ahora, las ciudades de los levitas eran ciudades de refugio. Tú te vas a dar cuenta quién tiene un carácter de levita, porque su 24 de diciembre no pone solo los platos que le corresponden a su familia. Siempre pone 3 o 4 platos más. Es que va a venir Pancho, el de la esquina. Es que el que es de Chiapas, que no está su familia aquí, va a venir a comer con nosotros. Porque su año nuevo, porque su 10 de mayo, porque ellos siempre tienen gente que se refugia en ellos. Son la familia provisional de muchos. Fuimos la familia provisional de muchos. No tenían mamá, no tenían papá, no tenían hermanos. Nosotros fuimos su mamá, fuimos su papá, fuimos sus hermanos. Hace unos días atrás vino un muchacho a mi casa y yo me lo topé en la calle y me dice: pastor, no lo reconocía. ¿Quién eres? Soy yo, pastor. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Tuve un accidente, pastor. Estuve muy malo, me fue muy mal. Mire, pastor, estoy flaco, mire cómo estoy. Búscame, platicamos. Voy a hacer algo ahorita. Búscame y platicamos. Vengo a buscar a su esposa. ¿Para qué la quieres? Es que ella tiene todos mis papeles. No creo, en la casa tenemos un caos, brother. Le digo, no creo que tengamos tus papeles, pero ahí está. Ya después me contó mi esposa y me dice: oye, vino tal muchacho y me pidió sus papeles. Y yo: ¿y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? No, sí, fui y se los entregué. ¿Y se los diste? Sí. Le hubieras dicho que le sacara copias y que te los regresara otra vez a ti. Tú se los cuidas y que siempre que los ocupe venga por ellos. Que ese muchacho no tiene cabeza, los va a perder. Que te los dé otra vez cuando ocupe, que te busque. Pobrecito Sergio, anda bien. Me empieza a contar ella desde su corazón maternal, desde quererlo ayudar. Y yo por dentro digo: el ministerio no te lo da el seminario. El ministerio no te lo da la aprobación de la gente. ¿Sabe cuánta gente ha dicho que yo no soy pastor? Uf. ¿Sabe cuánta gente dice que mi esposa no sirve para esto? Uf. Lo primero que nos dijeron cuando llegamos a la Alianza Real: ¿ustedes qué pastores van a ser? Tienen todo menos de ser pastores. Pues yo no sé. El problema no soy yo que me crea pastor. El problema lo tienen ellos que creen que soy pastor. Yo no tengo el problema. El problema lo tiene toda esa gente que cuando voy por la calle me dice: pastor, pastor, pastor. Ellos son los que están locos. Yo estoy de acuerdo contigo. No, el ministerio no te lo da el seminario, ni te lo da un título en la pared. Hay gente que busca gente para servirse de la gente. No, nosotros no estamos para saciarnos del pueblo. Sabemos a que Dios nos llamó a servir al pueblo, a predicar la palabra. Ahora, yo no te ayudo mucho regalándote 200 pesos. Dile a tu vecino: dice el pastor que no te ayuda mucho regalándote 500, ni 1000, ni 200. Yo te ayudo más. Dile: dice que te ayuda más predicándote el domingo una palabra de fe, orando por ti, intercediendo por ti y peleándose contra las tinieblas por tu vida, por tu alma, por tu familia. Si te regaño es porque te amo. Si te confronto es porque te quiero. Si no te digo nada es porque no me importas. No me importa tu cartera. Si te enojas y te vas y no me das un peso, no me interesa. Yo vine a servir a Dios. Cuando tú te vas, yo me quedo, yo le sigo. Y donde tú no estás, yo sigo adorando. Muchas veces le levanto mis manos y le digo: se trata de ti, no de mí. Se trata de ti, no de ellos. Yo no tengo opción. Nací para el tabernáculo. Soy del tabernáculo. Y yo no anduve pidiéndole a nadie estar aquí, ni una posesión. Porque Dios sabe lo que yo necesito, lo que tú como servidor necesitas. Porque no hay trabajo pequeño en la obra de Dios. Dios paga y paga bien. Así que métete al turno de noche y sírvele con todo el corazón. ¿Qué me va a contar si son cosas de levitas? ¿Qué me va a enseñar si son cosas de levitas? Si hablamos dos lenguajes diferentes.
Los levitas tenían prioridad sobre la provisión. Y los sacerdotes tenían un garfio que cuando venía el sacrificio y lo ponían sobre el altar de bronce, donde se consumía todo al fuego para que subiera olor grato, fragante, de sacrificio por el perdón de pecados. Escucha algo. El sacerdote venía con toda la autoridad, tomaba un garfio, no recuerdo si era de hierro o era de bronce, me suena más que era de bronce, y lo lanzaba sobre el animal que estaba puesto sobre el altar de fuego y lo jalaba. Y los 3 picos jalaban un pedazo de carne cocido a las brasas, así, carnitas de Michoacán. Ay, me estoy imaginando eso ahorita. Padre de la gloria. Y sacaba un pedazón de carne y venía el nieto levita cachetoncito: abuelo, abuelo. Y el abuelo ya gordito, así canoso, y sirviendo a Jehová, arqueado así, el viejón acá ya cansadón. Y le daba un pedazo de 3-4 kilos de carne. Llévelo para la casa. Del altar de bronce tenían autoridad para meter el garfio y sacar carne, porque eso se traduce, segundo de Corintios capítulo 9, capítulo 7, capítulo 9: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero digno es de su salario. Yo le he enseñado a la iglesia: usted ocupa un psicólogo, prepárese porque son 1,800. Y con el problema que usted trae de psicología, eso se va a ir a 3,200. Usted está serio en psicología. Usted ocupa un psiquiatra, cuidado, ahí le van a... Usted ocupa un eléctrico, agárrese. Usted ocupa un fontanero, prepárese. Pero usted también ocupa un pastor en su vida. Y los pastores ocupamos un equipo de levitas. Y estamos bien bendecidos en tierra deseable, que cuando todos nos vamos, ellos se vienen a ensayar y se preparan y aguantan vara y un regaño y pónganse las pilas. Y sabes, la mayoría son voluntarios en la tierra, pero papá los va a recompensar con grandes bendiciones que tú y yo no alcanzamos a mirar. Cuando sean exaltados, no sientas envidia ni los critiques, porque son horas que han invertido en la casa de Dios. Todo aquel que ha hecho algo en el altar, Dios lo va a alcanzar, lo va a recuperar y lo va a bendecir, porque son cosas de levitas. Son para el turno de noche. No solamente es provisión, también hay, hermano, una necesidad de los levitas en las temáticas, hermano. También es la providencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios siempre tuvo por delante el futuro de los levitas. Dios no los dejó desamparados. Dios siempre los protegió, Dios siempre los guardó. Tendría que leerles todo el capítulo 21, pero les dije que iba a predicar poquito, ya acabé. Pero estoy mochando el sermón. Y no solamente es de providencia, también es de perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque los mismos levitas emigraron de la vergüenza y del orgullo, y tampoco cayeron a la dependencia ni al lucro, sino que el pueblo de Israel desarrolló una mentalidad. Y el pueblo de Israel tiene una mentalidad que gira en 2 mentalidades. La primera es esta: que Jehová, creador del cielo y de la tierra, es su Dios. Por eso les dice: y levántenle sus manos al creador del cielo y de la tierra. Piensa el cielo y piensa en la tierra. Piensa en los paisajes más hermosos que has conocido a través de tu celular o a través de tus viajes que has tenido. Él es el creador de lo más bello que tú conoces. Si Él es el creador del cielo, las estrellas, si Él es el creador de los paisajes hermosos que tú conoces, tú debes de pensar esto: que Él no descuidaría a sus siervos y Él no descuidaría a sus levitas. No puede ser que Dios cree los cielos tan hermosos, el mundo tan hermoso, y que los levitas vivan en chozas con pobreza, con piso de tierra y con hambre y con miseria. Dios no es ese Dios. Dios es un Dios bueno. De esa manera el pueblo de Israel tiene 2 mentalidades. La primera es que no puede haber un judío pobre sobre la tierra. Repítalo conmigo: no puede haber, bajo ninguna circunstancia, judío pobre. Quiero que entiendas esa parte. Los judíos llegan a un país y preguntan: ¿dónde hay otro judío? Comunidad judía. Necesito conocer a un judío. Llegan: ¿quién eres? Se presentan. ¿Por qué estás? Persecución, situación difícil. Tuve que venir a México, estoy aquí. ¿Cuál plan traes? Me voy a quedar en México. ¿Qué necesitas? ¿Qué negocio vas a poner? ¿Cuántos miles ocupas? Otro judío le pone en la mano, 5 judíos le ponen en la mano 300,000, 400,000, 700,000 para que emprenda su negocio. Porque ellos no van a permitir que un judío pobre sea propaganda
y que sea mancha en las vestiduras de lo que ellos predican como el judaísmo, que tienen al Dios creador del cielo y de la tierra. Si esa es la mentalidad para con el pueblo, imagínate la mentalidad del pueblo para con los levitas. Se desbordaban en bondad, se desbordaban en generosidad por su sumo sacerdote, por los servidores del templo, porque si el pueblo no podía representarse pobre ante la sociedad, menos el santuario y menos el tabernáculo y menos los servidores de Jehová, ellos estaban en un lugar tremendo. Por eso es que tanta prosperidad perturbó la mentalidad de los hijos de Elí. Se desviaron, se perdieron por la prosperidad, porque el pueblo de Israel fue enseñado a mantener a sus servidores en bendición y en prosperidad. Esta iglesia tiene que aprender y tiene que emigrar en una perspectiva diferente sobre la clase de respeto y honra que le estamos dando a los servidores voluntarios de la casa. No son cualquier persona, son valiosos en el reino. Primero que ellos lo entiendan y que ellos lo valoren y que se porten a la dignidad. Y yo les propuse algo esta semana y hablé con ellos. Pastor, nos están invitando a una tocada. ¿Tocada de qué clase, hijo? Es que va a haber una quinceañera. Junté a todos los músicos, estamos aquí, me senté, les dije: chicos, llegó el día, conozcan mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Músicos fiesteros, músicos de farándula que tocan en bodas, que tocan en 15 años, que tocan en fiestas, ¿o van a ser músicos de altar? Porque yo necesito que sepan mi corazón. Para mí un músico de altar no anda tocando en bodas, sino anda tocando en quinceañeras, sino anda tocando en pachangas. Si te urgen tanto 500 pesos por tocar una quinceañera, dinos, pero necesito saber tu corazón. Porque hay gente que era músico de altar, ministrando la presencia y la persona y la obra y al Espíritu Santo y a las personas, y un día no entendieron su posición, ni su llamado, ni su vocación, ni su consagración, y comenzaron como jugando a ir a tocar a las quinceañeras. Y hoy hay un mundo de músicos sueltos ahí, sin pastor, sin iglesia, sin cobertura. Se ven iguales, tocan muy bonito, pero la presencia y el respaldo de Dios no es la misma, porque hay una dignidad en ser músico de altar, consagrado únicamente para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no prestaba a sus levitas para nada, solo en el tabernáculo y en la casa y de la casa, y de ahí Dios les proveyó y les cambió una perspectiva. Y me encantó que esa noche pude oír el corazón de mis músicos. Dijeron: pastor, músicos de altar, hoy nos comprometemos a no tocar en quinceañeras, ni en fiestas, ni en pachangas, a menos que sean de nuestra red, de nuestra iglesia, y que toquemos todos y no dos y no uno. Porque así empieza el diablo. El diablo espera que crezcan en su talento, que practiquen en el piano en la iglesia, que aquí echen a perder los cultos, y cuando están a un nivel bueno tocando, aparece la oferta del enemigo: oye, tú tocas mejor que todos, vente a tocar con nosotros. Todos los sábados tenemos eventos y andamos cantando canciones cristianas, y empiezan a vender el don y empiezan a vender la administración, y empiezan tocando en eventos cristianos y terminan tocando en antros con músicos paganos, y la presencia los abandona y ya no son músicos de altar. Y yo tengo años dedicándome a esto. Y una vez una chica en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor pensó que no había problema. Un grupo de alabanza ungido, un grupo de levitas respaldado por Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Que una sola tomate podrido pudrió toda la reja. Ya no es lo mismo en esa iglesia la alabanza, porque un día el diablo sutilmente, alguien que despegó más que los demás, lo llevó, y todos los demás ahí van detrás. Y yo voy a las fiestas y los veo tocar, pero digo: ese no tiene pastor, ese lleva 7 iglesias, ese está acusado de esto, este dicen de esto, este dice el otro. No los juzgo, porque no soy un pastor que me dedique a atender personas que no sean mis ovejas, pero yo que los conozco recuerdo cuando eran músicos de altar. Su sonrisa era diferente, su persona era diferente, su aspecto era diferente. Yo no sé qué tan sinceros fueron conmigo mis músicos, pero yo les creo, y creo que se van a dedicar exclusivamente para ministrar a la iglesia en el tabernáculo, y que van a tener el valor de cuando les digan: ven a tocar a una fiesta, ellos van a decir: busca a alguien más, no tengo tiempo, estoy ocupado.
Porque mis manos, mi talento, mi corazón solo se va a utilizar cuando estemos rodeados de las personas invocando el nombre del Señor. Que no somos músicos de farándula ni de fiesta, somos músicos que adoran y que exaltan el nombre de Cristo, consagrados en el altar y para el altar. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?